Buenos días, estimada licenciada Natalie Cadena. En este video le presentaremos de manera breve y clara acerca de los conceptos de confiabilidad y validez. Mi grupo está conformado por Nayeli Díaz, Leonel Escobar, Héctor Quispe y mi persona, Carla Taco. Esperamos que este video sea de su agrado. En el ámbito de la investigación científica, la confiabilidad y validez son instrumentos que nos ayudan que nuestra investigación sea útil, replicable y precisa. En estos ejemplos hemos aplicado en rehabilitación física y en educación. Como objetivo general tenemos analizar la confiabilidad y validez como instrumentos de investigación científica para garantizar la calidad de los datos recolectados. Como objetivos específicos tenemos describir los tipos de validez en el contexto de la investigación científica, explicar los diferentes tipos de confiabilidad y conocer la aplicación práctica de estos instrumentos. Hola, mi nombre es Carla Taco y a continuación yo voy a hablar acerca de la validez. Empezaremos por la definición de la validez. La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Validez de contenido. Aquí se busca responder si se cubre todo el ámbito relacionado con la variable o el constructo que se ha diseñado para medir a través del instrumento elegido. Este tipo de validez implica un examen exhaustivo de los ítems del test para garantizar que se representen todos los aspectos del constructo. Por ejemplo, un test de competencia de matemática debe incluir ítems que cubran todas las áreas relevantes de las matemáticas, como el álgebra, la geometría y la aritmética. Una elevada validez de contenido garantiza que la prueba proporciona una evaluación completa y precisa del constructo. Validez de constructo. Aquí se determina en qué medida un instrumento mide un evento en términos de la manera como éste se conceptualiza y en relación con la teoría que sustenta la investigación. La homogeneidad significa que el instrumento mide un solo constructo. La convergencia se produce cuando el instrumento mide conceptos similares a los de otros instrumentos. Y la evidencia de la teoría es evidente cuando el comportamiento es similar a las proposiciones teóricas del constructo medido en el instrumento. Por ejemplo, un psicólogo desarrolla un cuestionario para medir el nivel de ansiedad en estudiantes universitarios. Para comprobar la validez del constructo, se aplica el cuestionario junto con otra prueba ya validada que también mide la ansiedad. Luego compara los resultados y encuentra una alta correlación entre ambos instrumentos. Esto indica que su cuestionario realmente está midiendo el constructo de la ansiedad y no otro factor como el estrés o la depresión. Validez de criterio. La validez de criterio se refiere a cualquier otro instrumento que mida la misma variable. También se pueden realizar correlaciones para determinar en qué medida los distintos instrumentos miden la misma variable. La validez de criterio se medirá en tres maneras. La validez convergente, que muestra que un instrumento está altamente correlacionado con instrumentos que miden las variables similares. Validez divergente. Este muestra que un instrumento está poco correlacionado con un instrumento que mide variables diferentes. Validez predictiva. Este refiere a que el instrumento debe tener altas correlaciones con criterios futuros. Y la validez concurrente evalúa el grado en que una nueva medida se correlaciona con una medida establecida tomada al mismo tiempo. Por ejemplo, un investigador diseña una prueba rápida para evaluar la condición física de adultos mayores. Para comprobar la validez del criterio, compara los resultados de su prueba con los de una evaluación física conocida y validada. Si los resultados de ambas pruebas son muy similares, es decir, que tienen una alta correlación, se concluye que la prueba nueva tiene buena validez de criterio porque predice adecuadamente el rendimiento según un estándar establecido. Ahora veremos sobre la validez interna frente a la validez externa en la investigación. En la validez interna se refiere a la autenticidad y veracidad de los resultados dentro del propio estudio.
Esta gira en torno a la profundidad de la comprensión, garantizando que las interpretaciones del investigador se basan en las realidades de los participantes. En la validez externa, esta se refiere al grado en que las conclusiones de un estudio pueden generalizarse o aplicarse a otros entornos o grupos. Asimismo, se trata de determinar cómo y dónde pueden ser relevantes en otros contextos las ideas recogidas. Finalmente tenemos la validez ecológica, la cual se refiere al reflejo genuino de las situaciones del mundo real en los resultados de la investigación. Para los investigadores cualitativos, esto significa que sus observaciones, interpretaciones y conclusiones deben coincidir con los participantes y el contexto estudiado. Y la validez facial, que aunque parezca sencilla, tiene un peso significativo en las fases preliminares de la investigación, ya que sirve como prueba de fuego para calibrar la aparente idoneidad y pertinencia de una herramienta o método. Por ejemplo, si un investigador está elaborando una nueva guía de entrevista para medir la satisfacción de los empleados, una rápida evaluación por parte de sus colegas o de un grupo de discusión puede revelar si las preguntas parecen intuitivamente adecuadas para el propósito. La confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad de medida en la que uno puede depender, ya sea en la confianza o que algo funcionará sin experimentar ningún fallo o consecuencia alguna. Tipos de confiabilidad. La confiabilidad test-retest. Este mide la consistencia de los resultados al repetir la misma prueba en la misma muestra en un momento diferente. Por ejemplo, una prueba de daltonismo para aspirantes a pilotos en formación debe tener una alta confiabilidad test-retest porque el daltonismo es un rasgo que no cambia con el tiempo. Confiabilidad del intervalador. Esta mide el grado de concordancia que dichas personas van a medir o evaluar un mismo resultado. Por ejemplo, tenemos la evaluación del comportamiento de personas en unidad de formas paralelas. Esta mide la correlación entre dos versiones similares a realizar en una prueba. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de una prueba. Tenemos la versión A y la versión B. Estas versiones van a evaluar el mismo resultado de una prueba. La confiabilidad interna. Evalúa la correlación entre múltiples elementos de una prueba que pretenden medir el mismo constructo. Por ejemplo, para medir la satisfacción del cliente con una tienda online, se pueden crear un cuestionario con un conjunto de afirmaciones con las que los encuestados deben estar de acuerdo o en desacuerdo. Confiabilidad mitades partidas. Esta evalúa la consistencia de un instrumento u objeto dividiendo en dos partes iguales. Un ejemplo, esta se aplica a un cuestionario de dos ítems que midan lo mismo, ya sea 10 y 10. La confiabilidad por estabilidad es una prueba en la que el instrumento se puede evaluar en largo tiempo, es decir, las dos pruebas saldrán similares. Por ejemplo, en una escala de riesgo de caída en adultos mayores se realiza una prueba y 2 semanas después se vuelve a realizar la misma prueba, tendrá resultados similares. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches licenciada. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la confiabilidad y la validez, que es un producto de conocimiento científico que nos ayuda a la investigación para evaluar datos estadísticos y a profundidad sobre los diferentes temas. Vamos a dar una breve definición sobre lo que es la confiabilidad. Esta se refiere a la estabilidad o consistencia de resultados que se obtiene mediante una investigación. Por ejemplo, si aplicamos una encuesta hoy y aplicamos una encuesta la próxima semana, vamos a tener resultados similares, ya que este instrumento no sería confiable por los datos que nos brindarían nuestras personas o usuarios. Voy a hablarles sobre la confiabilidad cualitativa. Puntos importantes de la fiabilidad y validez en una investigación. Vamos, ¿qué es la confiabilidad cuantitativa?
Confiabilidad cuantitativa, vamos a hablar primero ya. Se evalúa a través de métodos estadísticos, como puede ser, por ejemplo, el coeficiente de Alpha-Cronbach, que mide la consistencia interna de un cuestionario, o podemos realizar tests que aseguran distintas personas puedan aplicar el mismo instrumento con resultados similares. ¿Qué nos permite la confiabilidad? Nos permite que los datos sean replicables y comparables en distintos contextos. Esto favorece a la evidencia científica de la investigación científica que vayamos a realizar. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la confiabilidad cualitativa. ¿Qué es la confiabilidad cualitativa? Hace referencia a trabajar con experiencias, discursos, significados. Esta confiabilidad no medimos estadísticamente, sino a través de coherencia, de información, de credibilidad, de la metodología de la investigación. Pues vamos a dar un ejemplo, como sería el entrevistar de forma fiel, triangular fuentes de información y mantener reflexión constante sobre los procesos que garantizan los diferentes hallazgos. No depende únicamente de la percepción personal del investigador, sino las fuentes que se revisan. Aquí la confiabilidad nos hace referencia a la rigurosidad ética y metodológica, que más que con instrumentos estadísticos o numéricos. Bueno, vamos ahora a la validez. La validez. Esta se relaciona con identificar si una medida produce o no resultados precisos. En otras palabras, el resultado presenta lo que se midió. Al igual que en los ejemplos de los instrumentos meteorológicos, se aplica el concepto de validez. Validez cuantitativa. Es la capacidad a la que se puede aplicar la validez. Se considera de varias maneras. La validez de constructo describe la congruencia entre las herramientas de recopilación de datos del estudio y los constructos teóricos, marcos, modelos o preguntas, asegurando que estén alineados. Y finalmente, la validez cualitativa, que difiere de la validez cuantitativa, ya que existen diferentes marcos y propósitos aplicados al realizar una investigación cualitativa. En conclusión, en la presentación se han abordado los conceptos clave que son la validez y la confiabilidad para medir un instrumento, para que nuestra investigación pueda ser replicable, útil, concisa y duradera. Al aplicar los conceptos se fortalece la calidad de los instrumentos y se asegura los resultados. Y finalmente tenemos la bibliografía. Gracias por su atención.